Desvaríos de una diletante. Deriva en voz alta por el mundo de las ideas. Entrégate conmigo a la asociación de pensamientos aparentemente inconexos. Cautivada por la vastedad del conocimiento y los problemas a los que se enfrenta su especie, volvió la diletante. Esta vez, sus cuestionamientos se centran en la soberanía alimentaria, ese derecho de los pueblos, países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria sin dumping, frente a países terceros. Este concepto fue creado por Vía Campesina, un movimiento que congrega a millones de campesinos y campesinas, pequeños agricultores, sin tierra, mujeres rurales e indígenas, migrantes y trabajadores de todo el mundo que promueven la justicia social y la dignidad de los pueblos y que se opone a los agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza. ¿Qué pasará con el futuro de los alimentos? ¿Por qué la alimentación consciente se relaciona con la reforma agraria? ¿Cómo proteger los bosques y el agua tiene un impacto sobre la tierra cultivable? ¿Cuándo las prácticas artísticas pueden usar su voz para hablar sobre sostenibilidad, abundancia y mercantilismo alimentario? Estas son algunas de las preguntas que se hace la diletante, y para ayudar a contestarlas, ha invitado a José, un neocampesino, a Ingrid, una artista visual, y a Elke, una terapeuta nutricional holística, para que respondan sus interrogantes y así pueda conciliar el sueño por esta vez. ¿Cómo piensan ustedes que la alimentación consciente ayuda a la soberanía alimentaria o es importante para la soberanía alimentaria? ¿Qué dice Elke, por ejemplo? Bueno, ese tema es fundamental, ¿no? Porque la alimentación consciente lo que promueve es justamente tener un vínculo con el alimento desde un lugar de respeto, desde un lugar de entender y respetar, por ejemplo, las estaciones, desde un lugar de comer lo que la tierra nos da en su forma más simple. Eso me parece que es fundamental, porque lo que uno hace es tal vez buscar espacios para los alimentos que sean más directos del campesino, te salteas un poco estos grandes lugares industrializados y tratamos de promover con la alimentación consciente pues una alimentación mucho más natural y en contacto con la tierra. ¿Qué piensan ustedes sobre el concepto, por ejemplo, de acuerdo. ¿Qué piensa Ingrid, por ejemplo, que tú también cocinas? Justamente pensar en los modos de producción, ¿no? De dónde vienen esos productos, como ir hacia la fuente, es como una de las pautas más importantes de una alimentación consciente, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, nos lleva a una conexión directa con una necesidad de reforma agraria y se dirige justamente a los 6 principios de la soberanía alimentaria. ¿Qué piensa José? Que creo que tú tuviste una experiencia de transformación en tu alimentación, una transformación seria. ¿Y cómo piensas ahora que estás criando una niña, por ejemplo, en un entorno completamente rural? ¿Qué piensas de la alimentación consciente y por qué crees que la soberanía alimentaria tiene que ver con la alimentación consciente? Bueno, pues yo trataré de hablar en plural por lo que acaba de decir la diletante. Nosotros somos una familia de 7, somos 3 humanos y 4 canes. Sí, nosotros llevamos un proceso muy bonito. Mi esposa es vegetariana y yo, digamos que soy un oportunista. Entonces, pues si por fuera me ofrecen algún producto cárnico o lácteo, pues yo no tengo ningún problema, pero en casa trato de consumir de lo más cercano posible, incluido lo que estamos produciendo aquí. Olivia fue un momento bien interesante, Olivia, nuestra hija, porque
te voy a colocar un punto sencillo, es una anécdota chiquitica y es remolacha. Nosotros odiábamos la remolacha, pero un día dijimos, ¿cómo le dices a un niño que es obligatorio comerla porque tiene tantas vitaminas, tantos minerales, si tú no comes? Y dijimos, bueno, comamos. Aprendimos a comer, nos empezó a gustar y después dijimos, ¿cómo le damos una remolacha llena de cualquier cantidad de productos químicos y que sea transportada durante 200, 300 kilómetros? ¿Qué le estamos dando? ¿Sí le estamos dando comida o le estamos dando petróleo que caminó 300 kilómetros? Y ahí fue que empezamos este gran camino. Entonces creo yo que el ser consciente a través de la soberanía o ser soberano a través de la conciencia 100% con todos los temas que nos estás proponiendo. Quizás estaría bueno que alguno de ustedes nos cuente qué es la soberanía alimentaria. Uh-huh. ¿Qué piensan que es? O quizás Ingrid, que digamos es tu tema de estudio. Luego quisiera que tú me contaras y nos contaras a todos cómo un artista termina interesándose tanto en el tema de la soberanía alimentaria y cómo lo mezclas con tu hacer artístico. Y cuéntanos también qué es lo gastrosófico para ti en tu obra. A ver, la gastrosofía es mi tratado estético. El concepto de gastrosofía nace a finales del siglo XIX. Tiene más relación con el placer, con la belleza, con la buena mesa, con esta cosa más gourmand, más hedonista. Y yo retomo este término y me lo apropio y lo reformulo, ¿no? Hago una reinterpretación de él, estableciendo una analogía entre los procesos de pensar y comer, consumir, como procesos de interiorización del mundo, ¿no? Entonces, pues, somos lo que comemos, ¿no? Y cuando digo que somos lo que comemos, no es solamente lo que comemos, ingerimos, digerimos, sino también todo lo que leemos, todo lo que estamos interiorizando, ¿cierto? Mi obra siempre ha sido pues como de carácter político y comienza justamente con una crítica al capitalismo, a la sociedad de consumo. Y es por eso que yo también me apropio también de la deriva como un método de creación, de investigación, de creación y también de resistencia, ¿no? Entonces, en vez de buscar adquirir bienes y cosas materiales, pues digamos que he sido una cazadora de experiencias y de situaciones. Y eso es también como lo que he venido también trabajando en mi obra, ¿no? Y así es como llego a la cocina. Yo, cuando estabas hablando de la diletante, pues en eso me reconozco mucho porque pues a mí me gusta como transitar no solamente espacialmente, sino pues por diferentes lenguajes, disciplinas, espacios de conocimiento y de encuentro. Y entonces cuando estaba estudiando artes visuales ya conocí la cocina como un espacio de creación, que también fue una gran sorpresa porque yo fui voluntaria en un kibutz hace muchos años y no me gustaba para nada la cocina. Nunca me imaginé que llegara a ser lo que es hoy en mi vida. Y descubro en la cocina realmente un lenguaje artístico muy fuerte que a mí me parece que es muy bonito porque además es el único... Es la única expresión artística que logra provocar todos los sentidos, ¿no? Ajá. De verdad, ¿no? Como que es la única que alcanza todos y aparte de todo eso, pues en la cocina es donde se gesta todo, ¿no? O sea, alrededor de la comida tenemos una gran transversalidad, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar ecología, economía, historia, antropología, política, cultura, arte, poesía, absolutamente todo se cruza en la cocina. Entonces es así como propongo el concepto de gastrosofía y vengo como, aparte de
crear diferentes provocaciones en diferentes lenguajes. Entonces vengo también como interactuando con diferentes actores, ¿no? Entonces me he involucrado también con varios movimientos políticos, activistas, culturales, rurales, ¿no? Como conociendo un poquito de todo e intentando también llevar esas reflexiones y provocaciones con mi obra, ¿no? En diferentes lenguajes. Y así es como llego a la soberanía alimentar. Yo estuve en un tiempo también siendo parte de un movimiento del slow food que se llama Disco Soup, que es en contra del desperdicio de alimentos, y son acciones de intervención urbana en contra del desperdicio. Pues digamos que mostrando cuál es el nivel de desperdicio de alimentos en el mundo, que es gigante. La tercera parte de lo que se produce óptimo para el consumo humano se va para la basura por razones estéticas y de comercio. Y bueno, y de ahí en adelante como que me surgen más cuestiones y pues ahí empiezo como a acercarme, ¿no?, al concepto de soberanía alimentaria. Tú tocaste ahora un tema fundamental, ¿no? Que es el tema de la abundancia versus la hambruna y también todo el derroche que hace el sistema capitalista con la comida. En el momento en el que los alimentos, la comida, se dejaron de ser lo más fundamental, porque es fundamental para los seres humanos la comida, y se convirtieron en una mercancía. Yo les pregunto a los tres, ¿cuáles son, desde sus perspectivas, cuáles son las cosas más negativas que hacen que la alimentación se vuelva una mercancía, que sea una moneda de cambio, que sea un negocio? ¿Eso cómo afecta sus campos de saber y sus vivencias personales? Bueno, en mi campo puntualmente en lo que más afecta es en el impacto en la salud que ha tenido toda la industrialización brutal de los alimentos, ¿no? Cómo existe este concepto que se llama la hiperpalatabilidad, que no existía antes, pero es como la industria ha podido convertir alimentos naturales en químicos y en colorantes y en cosas que hacemos a nuestros niños adictos de alguna manera, ¿no? Entre ellos azúcares y otro tipo de cosas. Entonces, para mí, en mi rubro, en la terapia nutricional, lo que yo veo que impacta más cada día es cómo las personas se han ido alejando de una alimentación más natural, de comer algo recién cosechado, de comer fruta y verdura de estación, de comer un pescado pues que, como decía José, con la remolacha no haya venido de Japón, sino un pescado que sea tal vez local y de pesca sostenible. Entonces, en todo ese aspecto, el daño físico y con eso obviamente emocional y social que trae la mala alimentación y la industrialización es en mi campo lo que yo siento que afecta más. ¿Y tú, José, qué piensas? Yo creo que ahí podríamos también hablar luego de los transgénicos. Yo, entonces. Ajá. Pues sí, yo creo que lo más grave de este enfrentamiento, por así decirlo, con el mercado de la alimentación, porque pues esto se convirtió en un gran negocio que olvidó la base, que es dar salud, se convirtió al dar rendimientos económicos. Hay un desinterés porque la población conozca qué es alimentarse. Nos han vendido la idea, y se los digo de primera mano, yo voy a hablar mucho de anécdotas, y es que las abuelas te dicen, es que el azúcar le hace falta a la niña, por ejemplo. Yo no, mamá, no, abuela, están las frutas. Y te estoy hablando de personas de ciudad con cierto nivel educativo. Cuando uno viene aquí al campo, escucha exactamente lo mismo. Las personas
peor alimentadas son las que producen el alimento. Y eso lo hace a través de grandes campañas mercantiles. Hay una inmensa población en hambre, y está más que todo en el campo, porque el campesino ya no utiliza huertas. Hay una inmediatez. Yo puedo ir al supermercado y comprarme el zucchini. Entonces, ¿para qué voy a esperar 2 meses a que esté? Yo voy a cultivar solo maíz, porque es que en 2 meses lo vendo y me voy a ganar una plata. Entonces ya ni siquiera hay huertas dentro de casa, cosa que nosotros estamos apenas tratando de aprender. Entonces creo que lo que más complica ahí es una desinformación que tenemos, es una ignorancia y es una falta de Estado que no le importa mostrar cómo es alimentarse bien, y no es atiborrarse de arroz y papa, sino que hay muchos más minerales y muchas más vitaminas que necesitamos. Aquí yo quisiera que todos abriéramos los micrófonos y bueno, que Ingrid nos cuente su perspectiva, y ahí vamos a armar el bochinche. Bueno, pues yo también comparto esas dos posiciones, ¿no? La salud definitivamente es como una de las más impactadas y bueno, pues es un problema social, económico también de fondo muy grave. Y yo creo que una de las cosas más complicadas es toda esa cadena, ¿no? Entender cómo finalmente eso es un circuito que se alimenta, ¿no? Entonces por eso es que finalmente al Estado no le interesa, porque pues estamos en un mundo neoliberal, ¿no? Entonces finalmente quienes toman las decisiones políticas son las multinacionales y las grandes empresas, ¿no? Que finalmente son los mismos que producen los alimentos que nos van a envenenar, ¿no? Tienen ese monopolio, producen los alimentos que nos van a envenenar para después vendernos los remedios, ¿no? Entonces son pues multinacionales que tienen toda la cesta básica familiar monopolizada. Entonces creo que eso es como muy importante, como entender cómo es un monopolio económico que pues obviamente no le interesa, y aparte pues también tiene como por enemigo a los pequeños agricultores, a la agrodiversidad, ¿no? A cualquier tipo de práctica que realmente proponga un nivel de vida saludable y ecológico, en una relación armoniosa con la naturaleza, ¿no? Y también por eso es como muy loco ver cómo muchos niños crecen sin saber que existen una variedad de frutas y de productos que son infinitos, ¿no? Pero que pues el mercado también viene estandarizando, ¿no? Entonces pues por eso la importancia también de lo que decía él, que de los productos de temporada, ¿no? De los productos locales, de lo del también kilómetro cero, como decía José también. Entonces son demasiadas variables, ¿no? Que están ahí involucradas en el impacto de la producción de alimentos. La soberanía alimentaria incluye el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas. Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción. Es posible, siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. La participación de los pueblos en la definición de política agraria. El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población,
el acceso de los y las campesinas y campesinos y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra las OGM, organismos genéticamente modificados, para el libre acceso a las semillas y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. Si ustedes han tenido contacto con la comunidad, por ejemplo, el que tú, ¿dónde compras tus insumos para hacer tu trabajo de mesa sobre mesa? Igual Ingrid, bueno, yo sé que José come lo que cultiva o mucho de lo que come es de lo que cultiva. Y si ustedes han tenido contacto con comunidades que realmente hayan asimilado el ideario de la soberanía alimentaria que propone Vía Campesina, porque José ha tocado un tema importante que lo vemos acá en Colombia en muchos lugares, y es que muchas de las personas que cultivan la tierra en Colombia son gente que se alimenta mal y que además vive en la precariedad, ¿no? Por un montón de motivos que, retomando a Ingrid, pues son fundamentales para entender el tema de la soberanía alimentaria. Al ser el alimento un negocio, pues definitivamente, como cualquier cosa donde se acumula el capital, finalmente el que tiene el poder es el que tiene más tierra y más dinero, y empieza a hacer este dumping, ¿no? Empieza a sacar a toda la gente que lo produce y lo vende a otros lugares. Entonces quisiera que ustedes me contaran qué piensan sobre los campesinos, por ejemplo, en América Latina. Yo sé que en Europa las experiencias, por ejemplo, de Vía Campesina, que son los que empezaron a hablar sobre soberanía alimentaria, las cosas allá son distintas, ¿verdad? Pero ¿cómo ven las comunidades donde ustedes viven frente a la soberanía alimentaria? ¿Es algo que se pueda hacer pronto en América Latina? ¿Es una forma de resistir? ¿Qué piensan? Cuéntenme. Pues por lo que yo vivo a más o menos 6 kilómetros, 6-7 kilómetros del casco urbano de un pueblo que se llama el Carmen de Ural en Antioquia, Colombia. Nosotros llevamos acá 2 años y medio viviendo en la finquita. Es todo un mundo. Mira que uno dice, no, me fui a vivir a la finca y me convertí en neocampesino, en neorural. Y no, te cuento todo largo. Es un proceso de que yo me vine simplemente de citadino. Uno pasa de citadino a habitante rural, y del habitante rural uno ya pasa a neorural, y yo aspiro que Olivia, si sigue, ella sí pueda convertirse en campesina. Bueno, eso pues como por dejarlo claro. Por el otro lado de tu pregunta, yo veo muy complicada la situación campesina. Nosotros estamos en este sector es como el de los citadinos. Nos convertimos se llama La Hermosa, nosotros en un sector dentro de la vereda que se llama La Hermosa, y somos puros, la mayoría somos citadinos que nos vinimos al campo, o de abuelos campesinos que migraron y volvieron los nietos, pues según las abuelas, a devolver la pita. El cuento es que yo veo que el campesino no le está importando tener huerta. Yo veo que las huertas son ínfimas, mínimas o simplemente inexistentes. El campesino hasta el último centímetro cuadrado lo tumba de monte y lo llena de un solo producto. A los 3 meses lo llena de otro. A los 3 meses lo llena de otro. A él no le importa, porque la conciencia de por lo menos en este pedacito de la vereda, es de, yo recojo, por ejemplo, el repollo. Lo vendo muy mal vendido, porque lo venden pésimamente vendido. Y de ahí saco para mercar. Y te lo juro que dentro del mercado compra repollo. Así estamos hablando de la mayoría de los campesinos que están cerca, porque lo que digo, hasta 10, 15, 20 kilómetros realmente es muy cerca de un casco urbano.
Entonces hay una problemática de fondo donde el campesino se le olvidó hacer huertas, donde se volvió fue parcero, donde se volvió fue jornalero, porque el jornal te lo pagan y tú compras el mercado. Entonces creo que ahí hay una problemática que va junto con el hambre, porque él compra arroz, papa y carne y para él eso lo llena la barriga y se acaba el problema, pero no hay una alimentación de fondo. Perfecto. Me gustaría escuchar a las chicas. ¿Qué piensa, por ejemplo, Ingrid y qué piensa Elke? Porque además ustedes están en lugares distintos de América Latina y las visiones sobre la tierra son muy distintas. Bueno, ahora tenemos unos estados que están tendiendo a volverse de extrema derecha y son fascistas y obviamente los campesinos son lo último en lo que se piensa, pero quisiera escuchar sus perspectivas desde sus respectivos lugares. Bueno, yo quería como retomar un poco lo que trajo José y yo también he observado ese gran problema, ¿no? De cómo la gente del campo, una gran parte, está dejando de cultivar, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con la sociedad de consumo, capitalismo y el neoliberalismo. Y creo que justamente esa reconexión con la naturaleza es muy importante, ¿no? Y es de nuevo también como esa concepción del dinero, del bienestar, qué es salud, ¿no? El tiempo, es como el concepto de vivir bien, ¿no? Del buen vivir. Uh-huh. Entonces también comparto esa noción. Lo he visto, lo he evidenciado también aquí en Brasil. Por ejemplo, yo estuve en una zona que se llama Caatinga, que es como un ecosistema que es como casi desértico, pero todavía tiene una buena parte de vegetación. Y en este lugar la gente ya no plantaba nada, ¿sí? O sea, todo lo quieren comprar en la ciudad, en fin. Solamente como que crían animales para poder comer carne y el resto pues también hubo como un impacto muy grande en la tierra, ¿no? Entonces también las formas con las que se hicieron esas últimas plantaciones fueron devastando más la tierra y se fue perdiendo el conocimiento, ¿no? Es también como mantener el conocimiento ancestral de nuestros pueblos ancestrales es totalmente importante en esa lucha de soberanía alimentaria. Y eso también es una cosa que me parece muy destacable del movimiento Sin Tierra de Brasil. Es un movimiento de lucha por la reforma agraria, uno de los movimientos sociales más grandes de América Latina y que nace en 1984 y que bueno, desde esa fecha hasta ahora han conseguido grandes conquistas gracias a la organización y pues esto está conformada por todos esos campesinos que fueron desalojados, ¿no? Por los grandes latifundistas, ¿no? Entonces es de nuevo, ¿no? O sea, creo que la pauta, o sea, es definitivamente reforma agraria. Sin reforma agraria no existe soberanía alimentaria. Y bueno, sí, solo como por terminar, así como antes de darle la palabra a Elke, también quería compartirles una cosa que fue muy bonita para mí en el 2015 aquí y fue la primera feria nacional de la reforma agraria del MST en el Parque de Agua Branca, que es un parque emblemático de la ciudad de São Paulo. Y esto fue una gran celebración de agroecología, ¿sí? Esto fueron pues pequeños productores de todos los lugares del país vendiendo sus productos directamente a la población de São Paulo, una muestra cultural, política, social, económica increíble. O sea, ese día yo
lloraba de la emoción de imaginar que esto era posible, ¿no? En el futuro pensaba como, bueno, en un futuro vamos a recordar como, ¿se acuerda cuando era la primera vez que hacíamos una feria, ¿no? De esta envergadura y de este alcance, y cómo creo que ese es el camino, ¿no? De alguna manera poner la mira en ese tipo de nuevos imaginarios, ¿no? Y ver que sí es posible, que eso sí requiere un montón de organización y de trabajo colectivo, colaborativo, que también requiere vernos, reconocer a los actores, reconocer nuestras culturas, nuestras tradiciones, no para aferrarnos a ellas tal como están, porque muchas hay que transformarlas, transmutarlas, pero reconocer también la biodiversidad que tenemos, ¿no? Y creo que eso es como uno de las pautas más importantes, ¿no? La biodiversidad, porque también, por ejemplo, dentro del comercio orgánico, así como decía José, hay mucha gente que está produciendo orgánico, pero sigue haciendo monocultivo. Entonces también, hay muchas cosas que es el capitalismo de nuevo apropiándose de los discursos, ¿no? Y eso también de alguna manera hace que el impacto sea negativo y que no se logren las transformaciones. Entonces, pues, por ejemplo, para mucha gente es imposible consumir productos saludables orgánicos porque son súper caros. Entonces es como si fuera solamente la élite quien puede tener acceso a eso. Entonces también es importante también como ese reconocimiento y el mapeamiento, ese mapeo de los actores en todos los niveles. Tú hiciste una pregunta sobre de dónde adquiríamos los productos, ¿no? Yo hice un evento hace poco y estaba justamente haciendo esa conexión, y yo estoy viviendo en una zona periférica de São Paulo y aquí hay una red bien grande de productores y de comerciantes que han logrado que la periferia social y geográfica consuma orgánicos. Entonces eso también es una pauta súper importante, ¿no? Políticamente hablando, que no sea solamente la élite la que tiene la posibilidad de alimentarse saludablemente, ¿no? De realmente practicar esa alimentación consciente. Me parece súper interesante ese tema que tocas tú, y yo quisiera que un poco él que nos contara, bueno, las preguntas que yo ya les he hecho, y que ella desde su mirada nos cuente, sus clientes tienen acceso, porque sé que tú eres terapeuta y haces terapia allí, ¿qué te dice la gente? Porque el clamor acá en Colombia es que la gente se alimenta mal, por lo que decía Ingrid, que tener acceso a productos orgánicos es elitista, cuando debería ser lo contrario, ¿no? A veces uno se pregunta por qué todos los productos orgánicos son tan caros. Y quería hacer una acotación antes de que me contestes, y es que si nosotros queremos ayudar a que haya un cambio, tenemos que empezar a dejar de comprar en las grandes superficies ese tipo de productos, porque porque eso es greenwashing, ¿no? Finalmente lo que hacen las grandes superficies vendiendo productos orgánicos es seguir nutriendo a ese capitalismo que impera en absolutamente todo y que no permite que la soberanía alimentaria pueda ser una política pública real. ¿Tú qué piensas, Elke? A ver, no sé por dónde comenzar. Tengo un millón de ideas en la cabeza de todo lo que han estado conversando, y tengo déficit de atención, entonces estoy así como tratando a la pregunta que hiciste al final con respecto a mis clientes, es inaccesible para el 99% de mis clientes tener una alimentación como la que sería ideal para mí, ¿no? Fruta y verdura de estación orgánica, carnes de pastura sin antibiótico, pesca sostenible, lácteos que vengan de la sierra de
de queseros chiquitos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas para muchas personas es imposible y para mí es un reto ayudar a poder ver las opciones para que no caigan dentro de comprar en el supermercado lo que les propongo. Entonces ahí vengo a este nuevo movimiento que se está dando en Lima, que es algo que rescato muchísimo, que se ha dado a raíz de la pandemia, que tiene que ver con estos mercados itinerantes que han aparecido y se llaman agroferias, y lo que se hace es que todos los viernes y sábados en todos los puntos de la ciudad, y aquí sí no hay ningún tipo de discriminación, en toda la ciudad hay estos mercados donde se invita a los agricultores a traer sus productos y venderlos. Entonces la gente va con sus bolsas, compra, no le compras directamente al campesino, y esto ha plagado la ciudad y es una nueva forma de comprar que la gente está aprendiendo, que yo promuevo mucho. Entonces muchas veces lo que yo digo es: olvídate de la palabra orgánico, ¿no? Porque eso también es algo como un poco trendy y tal vez no hay que enfocarnos tanto en lo orgánico, sino yo me quedo satisfecha si yo sé que mi producto viene de un agricultor local, que él ha sembrado, que está sembrando de estación, para temas de accesibilidad de mis clientes, ¿no? Eso encuentro que es muchísimo mejor y más valioso que comprar en un supermercado gigante donde efectivamente consigues productos orgánicos pero que cuestan 10 veces más, y en ese sentido pues sigues apoyando a que esta soberanía no se pueda dar, ¿no? Con respecto a dónde compro yo mis cosas, es una locura porque yo todos los lunes pido a mis proveedores locales. Entonces tengo a Celia, que es una campesina de Pachacamac, que está acá a pocos kilómetros de Lima. Celia tiene su fundo, ella me trae mi fruta y mi verdura, lo que ella siembre, ¿no? Hay como, ella sabe esta cantidad y ella me trae lo que toque. Tengo mi pescadero, tengo mi carnicero que trae carne, claro, eso sí es un poco más lejos, de Oxapampa, pero es de pastura, y voy comprando un poco así, ¿no? Voy tratando de encontrar proveedores a los que yo pueda ayudar y completar el círculo, ¿no? Completar el círculo de la tierra y de que venga directamente a mi mesa sin tener que pasar por terceros o por estas empresas gigantescas. Orgánico, ¿no? Justamente creo que es una pauta importante y me parece mucho más apropiado empezar a hablar de agroecología, ¿no? Que realmente es una cosa un concepto que sí es consistente, ¿no? Tanto con el planeta, la naturaleza y el ser humano, ¿no? Que abarca ese bienestar de esos tres entes. Y yo quería también pensar un poquito sobre esa cadena de consumo, ¿no? Porque pues sí, es muy importante tener esa relación directa con el productor. Aquí también hay bastantes ferias libres, se llaman en Brasil, y es una de las cosas más bonitas que existen. Pero bueno, las ferias libres normales son productos con agrotóxicos, entonces no cuentan mucho para esa mudanza, para ese cambio. Y en ese mapeo que hice, pues justamente también estuve buscando distribuidores que pudieran estar haciendo un trabajo de apoyo también, ¿no? Porque muchas veces ese trabajo de base del productor pues no alcanza, no tiene también tiempo, no tiene, digamos que la forma de llegar muchas veces al público directamente, y existen otro tipo de plataformas que empiezan como a sumar,
también en esa labor de distribuir a un precio justo, de apoyar justamente esos productores locales, agroecológicos. Entonces, yo también creo que es importante como reconocer esas iniciativas dentro de esta instancia de comercio y de transporte, porque pues finalmente el transporte es el que más gana y el que más impacta. Entonces, también en esos eslabones de la cadena es importante como empezar a ver cómo se puede cambiar, porque muchas veces, y por ejemplo en ciudades tan grandes como São Paulo, pues muchas personas no tienen la forma, la dinámica, la disponibilidad de poder acceder a los productos directamente del productor, ¿no? Entonces también es importante como repensar eso, ¿no? No, el tema que colocó él que me pareció interesantísimo y que lo completó Ingrid, y es sobre lo engañoso de lo orgánico. Orgánico es un término que se ha abusado de él. Orgánico es un término que está ya más contaminado que los mismos productos. Creo que es muy importante empezar a creer otra vez en la palabra. En Colombia, por ejemplo, tenemos un conocimiento de primera mano, tenemos una hermosa amiga productora de café orgánico en el Huila, en Planadas, donde se saca un café exquisito. Y ella empezó a hacer todo su proceso de sello verde y de orgánicos para exportar y todo. Te cuento que le pedían esta vida y la otra, pero si tú tienes un café fumigado, no te piden nada para venderlo. Entonces ella dijo un día, a mí el que me quiera comprar, que crea en mi palabra o venga a ver mi cultivo. Creo que es muy importante tener ese acercamiento con el productor. Creo que es importante ir a la plaza de mercado. Creo que es importante, si puedes ir a la finca, comprarle en la finca al campesino, porque no todos tienen forma de transportarse. Lo que decía Ingrid, los transportistas son un gremio que se han enriquecido a un nivel gigantesco. Está bien, es un negocio, está bien, hay que trabajar, yo no estoy en contra de eso, pero los fletes que cobran son tan abusivos que ellos muchas veces son los que negocian directamente a la tienda, al supermercado, a las grandes superficies. Y ellos son los que realmente ganan, porque a la grande superficie no le interesa hablar con una cooperativa ni negociar con ella. Entonces, sí, yo creo que hay que volver a la palabra, hay que olvidarnos, entre comillas, como decía Ingrid, de la palabra orgánico, hay que hablar más de tradición, hay que hablar de buena alimentación. Creo que es un tema muy, muy bonito y que hay que dejar ahí en una casillita para otro día tomarlo. Ustedes han traído a colación, esto nos lleva a hablar sobre las semillas, ¿no? Porque para el tema que hoy estamos abordando, las semillas también son importantísimas. ¿Nos quieren contar qué piensan, por ejemplo, de las semillas y de las semillas orgánicas, de la OGM, que son estos organismos genéticamente modificados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa el nuevo campesino? ¿Tú usas, por ejemplo, semillas de qué tipo? Cuéntenme un poco qué piensan sobre eso. Pues nosotros en este momento estamos apenas creando nuestro pequeño banco de semillas, de frijoles, de calabaza. No es fácil, y menos cuando uno no tiene conocimiento, pero es muy enriquecedor. También compramos plántulas a campesinos que se están especializando, son poquitos, pero se están especializando en la producción de plántulas para neorurales que no tenemos la paciencia ni la dedicación para esperar pues a que la espinaca para esperar que la espinaca pues espigue y saque la semillita. ¿He cultivado semillas de paquete? Sí, no puedo mentir, las he cultivado. ¿Me ha ido bien? Me parece que la germinación es al mismo tiempo, me parece que es al mismo porcentaje, es más, creo que me sale menos porcentaje cuando es tratada, pues ya es industrial, que la campesina. ¿Por qué? Porque es que ella ya está adaptada a mi altura, a mi ecosistema. Si yo compro, porque me he dado cuenta, a veces la gente me regala, mira, te compré estas
estas, ¿cómo se llaman? Estas zanahorias. Y yo vi qué chévere, me doy cuenta y son chinas, empacadas en Canadá, pero la semilla es china. Y uno dice, wow, las coloqué más de 100 semillas, salió una sola. Todavía no se ha madurado, tengo que ir a darle vuelta. Entonces, a través de los transgénicos, bueno, si el problema es el hambre, uno diría, pues entonces está solucionado pues a través de transgénicos. Pero es que no solo la problemática de la vida y del mundo es hambre, es la alimentación, es ser consciente, es que alimentarse bien. Entonces creo que las transgénicas no lo han logrado. Las transgénicas falta mucho estudio, hay gente con alergias muy extrañas. Mira, Oli es una niña que compramos fresas acá orgánicas de un cultivador grande, medianito que tenemos acá, que se llama La Plantinera, que no sé si puedo hacer ese tipo de comentarios, pero bueno, se llama La Plantinera. Olivia se come un paquete entero y no hay problema, porque yo no las he podido producir acá. Salimos el otro día, un domingo, con mi familia, y en una de las ensaladas había una fresita. Olivia se la comió, ¡pum!, se brotó completamente. Entonces, a mí me dan mucha desconfianza las transgénicas, es porque me parece que falta mucho más estudio. Que son una solución al hambre, sí. Una solución a la alimentación, no creo. Bueno, yo difiero de José en cuanto a que son una solución al hambre, porque realmente, de nuevo, después de toda mi inmersión en el tema del desperdicio, para mí es una gran falacia, ¿sí? Esto de la escasez es una gran falacia. Entonces, y es finalmente, pues, la excusa para poder monopolizar y patentar nuestras semillas, ¿no? Y justamente producir semillas pues alimentos que no tienen los mismos componentes, las mismas propiedades, que ni siquiera sabemos cuál es el impacto real, apenas estamos empezando como a vislumbrar eso, ¿no? Entonces, yo creo que pues en eso tampoco se puede ser como tan condescendiente, ¿no? Con Monsanto y las otras multinacionales que producen estos transgénicos, que aparte de todo pues nos roban nuestras tradiciones y nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? O sea, me parece que es como una gran osadía patentar una semilla, me parece que es como de esos alcances del capitalismo dementes. Entonces quería dejar eso ahí también sobre la mesa, porque yo creo que no se puede ser como tan condescendiente con esa industria de transgénicos. Yo también estoy de acuerdo contigo. Además, los transgénicos permiten el cultivo enorme de las semillas en grandes extensiones de tierra, y además son semillas que van ganándole el terreno a la tradición, no sé, orgánica o alimentaria local, ¿cierto? O sea, la memoria de nuestros alimentos y la que resisten en nuestras plagas y nuestros climas es una semilla que hay que guardar. De hecho, los campesinos pasan las semillas, o por lo menos eso es lo que hacen en Colombia y en Perú. No sé cómo será en Brasil, pero me imagino que es lo mismo, porque los pueblos originarios sabían que la única forma de preservar el alimento y la especie era cuidar una semilla y pasársela a la siguiente generación. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Ingrid en que las semillas transgénicas lo que han hecho es convertir la alimentación en un negocio, y porque se puede cultivar más, son más fuertes en grandes latifundios, y permiten que llegue a todas partes, que aguante todo, aguante el frío, aguante el calor. Entonces, no, yo tampoco estoy muy de acuerdo con... Y es que ese tema que plantea José está muy bueno, porque en los 70s y en los 80s y hasta los 90s se hablaba de seguridad alimentaria, que yo creo que ahí ustedes me van a quitar la palabra y van a decir cosas súper interesantes. Y la seguridad alimentaria no se puede garantizar en tanto la alimentación sea un negocio.
y en tanto esté en manos de unos pocos, porque la alimentación ahora la tiene Nestlé, Monsanto, Johnson y Johnson, y pues al final de nada sirve que haya muchísima producción de alimento cuando en una parte, digamos, en el primer mundo, en el norte global, se tira la comida, mientras que en el sur global la gente se muere de hambre habiendo comida en exceso. No sé qué piensa él. Es un punto bien controversial, ¿no? Yo definitivamente no estoy a favor de la semilla transgénica. He marchado aquí en el Perú hace años para que el gobierno no apruebe la entrada de Monsanto. Después, hace poco, se ha hecho lo mismo. Se aprobó. Perdimos la batalla, pero bueno, ahí se está peleando nuevamente. Y entiendo el punto de vista de José, la verdad, porque, bueno, yo soy de familia de agricultores. Mi abuelo materno era agricultor acá en el norte del Perú. Luego mi familia emigra a Venezuela en los 70s a hacer agricultura. Mi papá ha sido agricultor de arroz toda la vida, y es interesante porque cuando conversamos de estos temas, él siempre me sustenta mucho de cómo la semilla transgénica sí ha representado un alivio para la hambruna, ¿no? Entonces, entiendo el punto de Ingrid también y el de Mona totalmente, ¿no? Pero es interesante escuchar los dos lados, porque si bien no estoy de acuerdo y pienso que sí lo que trae es un alejamiento de las tradiciones, y como dijo Ingrid, ¿no? Es como una osadía, como increíble pensar que alguien pueda patentar una semilla, pero viéndolo, ya dejando un poco el lado más político y viéndolo desde mi práctica, lo que trae los monocultivos transgénicos como el trigo, la soya, este tipo de cosas, es terrible para la salud, ¿no? Y viene dejando este síndrome terrible de la permeabilidad intestinal que lo produce justamente no poder digerir ciertas moléculas de ciertos alimentos como el trigo, y por eso tenemos estos índices de intolerancia al gluten y celiaquía tan brutales en el planeta, y es porque se le ha metido absolutamente a todos los alimentos trigo transgénico. Entonces, por ahí es... yo pienso que la consecuencia de esto se empieza a sentir ahora en la salud, y las personas tristemente pues tienen saludes precarias, ¿no? Y no sé, ahí lo dejo. Yo creo que es un tema muy complejo, por eso la soberanía alimentaria es un tema del que todos tendríamos que estar hablando. No sé qué otro apunte quiere contarnos José, porque pues él es digamos, el que está en el campo cultivando, y el que yo lo veo que se pega unas pelas, como decimos acá en Colombia, que él ha hecho un trabajo muy, muy honorable de levantar un pedazo de tierra y convertirlo en una tierra rica. Yo también entiendo su punto, entiendo que esas semillas son mucho más resistentes, pero claro, mis creencias políticas me acercan también al lado de Ingrid, en lo que pues estoy completamente de acuerdo, que es una arrogancia del neoliberalismo salvaje, de querer patentar algo que es de todos. Es como que un día yo quiera patentar el agua y que ya falta poco, y era una cosa que les quería preguntar, porque soberanía alimentaria también tiene que ver con el agua. No sé si quieren acotar algo más sobre las semillas transgénicas o quieren hablar sobre el agua. Yo me quiero defender. Dale. No, yo no es que esté... O sea, yo lo que veo claro, esto es una canallada. Ingrid tocó el tema de primera hace 47 minutos y fue neoliberalismo. Y yo sé que es una canallada absoluta el querer patentar vida. No ahorita, pero creo que puede llegar a ser si fuera social, sería una gran herramienta. Si hubieran más estudios, podría convertirse en una herramienta. Ahorita se convirtió en un arma. Yo no las uso, o sea, lo que les digo, yo me compré un sobrecito y no funcionan porque yo tengo demasiada biodiversidad. Mi huerta está al lado del monte que estamos construyendo, del bosque. Y casualmente esas semillas fueron las más atacadas, no aguantaron el clima, no pasó nada con ellas. De 100 semillas, solo una zanahoria y nunca maduró.
De espinacas nunca me salieron nada. Utilicé orgánica y utilicé campesina y esas me producen y me producen y me producen. Entonces yo no estoy a favor de Monsanto, que además, si no estoy mal, el año pasado lo compró Bayer, que es el productor de glifosato, que eso es una porquería, que cuando fumigan aquí otro tema, que antes que pena, yo revuelvo mucho, también tengo déficit de atención. Y es que frente al orgánico, yo produzco lo más limpio posible, o sea, mi espinaca es lo más limpio posible, pero yo nunca voy a poder decir que es orgánica ni que es al 100% pura. ¿Por qué? Porque a 150 metros yo tengo un cultivo de pimentón. Cuando fumigan allá, a mí se me vienen a morir las abejas acá. Por contaminación de vientos, te lo juro que mi espinaca debe tener alguna concentración de glifosato. Entonces, no estoy a favor de ellos, los odio, los aborrezco. Acá en la comunidad, acá tenemos mercado campesino y también la mayoría no lo usa. Pero digo que si se hiciera, si el espíritu humano fuera noble, podría llegar a ser una gran herramienta. Lastimosamente los humanos somos unos monstruos. Listo, gracias. Pues cuando dices que te parece que podría ser una gran herramienta, ¿por qué lo dices? O sea, me gustaría que me compartas eso, que nos compartas eso para poder entenderlo. Porque, mira, por ejemplo, claro, yo sé que esto se ha hecho en un laboratorio y cogen patas de un saltamontes y se las meten al maíz y todo el cuento, pero creo que puede utilizarse de las mismas semillas de estas ancestrales que están bregando a destruir. Son semillas que tienen una capacidad genética importantísima y que hay que beneficiar las nuevas semillas con ellas, pero debería ser libre. Es como la vacuna del COVID, eso debería ser libre. Todos los países deberían poder producir el agüita para vacunar, si es que te quieres vacunar. Entonces creo que de esa misma forma las semillas también deberían de poder ser de todos. Y si, por ejemplo, un maíz a través de otros maíz puede volverlo más grande o más fuerte, a mí no me parece malo hacerlo, siempre y cuando sea de libre combinación, siempre y cuando haya una investigación entera, porque no las hay, donde digan, no, es que es 100% saludable. Se necesita mucha más investigación. Entonces yo creo que en el fondo la genética es una gran herramienta. Lo que pasa es que la tenemos de arma y no de herramienta para el pueblo. No sé si me expliques, si cualquier cosa vuelve. Sí, bueno, pues de hecho nuestros abuelos todavía hacían eso, ¿no? O sea, los procesos de injerto natural, o sea, eso se viene haciendo, pues también ancestralmente se tenían esas prácticas, pero también, de nuevo, yo pongo sobre la mesa la pregunta sobre los modos de producción de cualquier cosa. O sea, yo creo que para poder hablar de soberanía alimentaria, sea en el área que sea, hay que cuestionar y hay que ver esos modos de producción. Sí, yo creo que en la línea de lo que dice Ingrid, estoy de acuerdo en que hay que revisar los modos de producción y la acumulación de esos modos de producción, porque la soberanía alimentaria también tiene que ver con la acumulación de la tierra, que es un tema que, hablando de semillas transgénicas y de transgénicos, está en plena sintonía, ¿no? La única forma donde esas semillas, como mencionaba, el que soya, trigo, todo eso, es el monofundio inmenso, no sé, el aceite de palma, y que además deforesta, acaba con la diversidad y tiene que ver directamente con la acumulación de la tierra. Por eso lo que decía Ingrid al comienzo es fundamental dentro de la soberanía alimentaria, y es, en América Latina por lo menos, se necesita una reforma agraria. ¿Qué pasa en sus lugares? ¿Por qué no hay una reforma agraria? ¿Qué le tienen miedo los países para que una reforma agraria? Y eso es un tema político, pero es que yo creo que la alimentación es un tema político. Todo es político. Quiero que me odien, pero digamos que yo soy parte de ese problema, o me sentí parte de ese problema. ¿Por qué? Porque yo me vine como neorrural y desplacé. Esta finca la partieron, esta era una finca gigante y la partieron en 40 lotes de 4.000 y 5.000 metros para que gente como yo viniera a disfrutar.
Nosotros obviamente nos metimos en la ficha de recuperar la quebrada, estamos tratando de hacer un bosque nativo, de hacer corredores, en convencer a nuestros vecinos de que venga más fauna nativa, en crear biodiversidad, en enseñar. Pero en parte, cuando nosotros recién llegamos aquí, nosotros desplazamos una finca que debió haber sido, para mi modo de ver, de un campesino. Lo entendí tiempo después. Porque de los 40 lotes, somos el único lote que tiene huerta, porque a los demás vecinos no les interesa. Ya estamos tratando de convencer a otros 2. Entonces, creo que es importantísimo que la tierra vuelva al campesino. No económicamente, no creo que el campesino deba pagar por ella, sino que creo que debe haber un movimiento mucho más, o sea, una política en que X y Y sector, en vez de que, igual que se hacen los, ¿cómo se llaman estos? Los parques naturales, debería haber veredas enteras solo en producción campesina. Creo que es bien grande la reforma que se necesita hacer en el país. ¿Y por qué me sentí así? Porque recién llegado, a mí la persona me lo declaró, me acusó, es que usted vino a desplazar a los campesinos. Y me metió una retaíla tenaz y yo me sentí muy mal. Y después me di cuenta que él simplemente era hijo de un campesino que cogió toda su finca y la volvió de flores, que es el cultivo que más popular hay acá y el de más de contaminación. Entonces él se siente superior porque contrata a 10 campesinos, jornaleros, y fumiga día, tarde y noche. Entonces, yo soy parte de esa problemática. O sea, él me hizo sentir supremamente mal, sabiendo que él también es parte de esta problemática. Hay un desconocimiento tenaz. O sea, los que venimos de afuera a crear alguna biodiversidad, somos vistos como enemigos. Y de cierto modo, es cierto. O sea, lastimosamente, esta finca la partieron y yo compré un pedazo. Si tuviera la conciencia que tengo ahorita después de 2 años y medio, me hubiera ido mucho más adentro a tratar de conseguir un cónclave solo para mí, pero no me alcanzaba el dinero. Entonces, creo que la reforma debe tocar tanto a campesinos como a neocampesinos y crear un grandes movimientos cerca de los municipios para solo procesos campesinos o procesos neorurales de producción. ¿Tú cómo ves el tema de la tenencia de tierras y la reforma agraria en Perú? Yo de esos temas políticos prefiero no opinar. La verdad es que yo tengo una visión de las cosas. En la reforma agraria de Velasco Alvarado, Velasco le quitó las tierras a mi abuelo y se las entregó a los campesinos, y los campesinos tristemente pues dejaron morir todo, y son tierras que están abandonadas, ¿no? Y tristemente la reforma agraria en el Perú, y habrán peruanos que piensan distinto que yo, trajo pues muchísimo retroceso para el país, y no fue idealmente eso que se imagina uno, que es devolverle el campo al campesino y el campesino lo trabaja. Y entonces yo soy terapeuta nutricional. Prefiero no tocar ese tema. Respeto las opiniones diversas y las escucho con respeto. Yo también, pues yo creo que hablar de política no tiene que ser como caer en radicalismos o que uno esté como acusando a unos, ¿no? Los malos y los buenos, ¿no? Yo creo que finalmente todos hacemos parte de esa problemática, José, todos, así estemos en nuestras ciudades, lejos, en otra burbuja, todos estamos siendo partícipes de alguna manera del problema. De las tierras y de la alimentación. Entonces, pues yo creo que justamente esa pauta política es importante, porque así como es importante, ¿no?, nuestras pequeñas acciones desde nuestros lugares, desde nuestras elecciones de alimentación, y también un poco lo que eso requiere, ¿no? Requiere también salir de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, no ir al supermercado que nos queda al lado porque pues no tenemos tiempo, porque tenemos un montón de demandas, ¿no? Y ahora pues
cada vez no, el inmediatismo es más fuerte, ¿no? Entonces, de nuevo, pues todo está muy pautado por esta sociedad de consumo. Pues también de esa misma manera necesitamos que hayan políticas macro, ¿sí?, que regulen eso, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con él que no es solamente como esa cosa pues como más ilusoria, más romántica, ay no, es solamente devolver la tierra a los campesinos y listo, porque pues no es así. De hecho, como tú nos contabas, ¿no?, ese fenómeno de los campesinos que dejaron de cultivar la tierra, que también están, digamos que con sus perspectivas un poco más urbanas, pues es un fenómeno que hace parte justamente de esta sociedad mundializada, de este modelo económico globalizado, ¿no? Pues obviamente si yo tengo acceso a otras cosas, pues también voy a querer conocer de eso, ¿no? Eso también hace parte de eso. Entonces también por eso es que es importante traer una pauta política a nivel macro. Y pues América Latina en general está necesitando eso justamente porque pues nosotros somos los que proveemos, ¿no?, de gran biodiversidad, pues ese comercio de alimentos y pues justamente por ser productores pues también somos, digamos que los más impactados en eso, ¿no? Entonces creo que es importante que todos nos reconozcamos partícipes, o sea, entender que cualquier elección que uno hace, ¿sí?, así como el que nos contaba, ¿no?, como de, pues bueno, comprarle directamente a los productores, adquirir productos kilómetro cero, de temporada, eso es un acto político, ¿no? Entonces, pues digamos que más allá de discursos, sí es importante como que todos entendamos que es en el día a día, ¿no? Y que justamente eso está totalmente asociado con nuestra salud y con nuestra felicidad, con nuestro bienestar. Creo que los países finalmente tienen un gran problema y es justamente eso, ¿no? Que todos los tratados de libre comercio que se firman con los países latinoamericanos, que siempre están favoreciendo a las potencias, pues siempre vienen en detracción para nuestros pueblos, ¿no? Y esto está totalmente movilizado y gestionado por las grandes compañías, las grandes multinacionales que ya hemos nombrado aquí, Nestlé, Johnson & Johnson, Unilever, P&G, Nestlé, Coca-Cola, en fin. Entonces, digamos que no basta que nosotros estemos aquí diciendo, ay, no, sí, entonces yo hago mi elección y yo le compro. Yo, por ejemplo, estoy comprando aquí a una red de productores de orgánicos local, apoyando esta iniciativa que es Periferia Social también, pero entonces pues yo hago mi parte, pero pues no, eso no va a compensar el gran impacto que se tiene a nivel macro, ¿no? Entonces por eso la importancia de una participación política. Yo creo que estamos muy acostumbrados o hemos estado muy acostumbrados durante casi 2 décadas en América Latina a no pensarnos como sujetos políticos, y pensarnos como sujetos políticos nos da repelús, porque realmente tomar una posición frente a las cosas nos distancia, o pensamos que nos distancia del otro, y realmente tomar una postura clara sobre algo, yo creo que es un ejercicio humano muy bonito, porque si uno lo aplica bien, lo que hace es tender puentes para comprender al otro. Entonces yo creo que hablar de alimentación también es hablar de política, y me da mucho gusto que tú hayas contado una experiencia personal y familiar, ¿no?, sobre la reforma agraria, porque como bien dice Ingrid,
muchas veces vemos este tipo de políticas o de, digamos, no sé, como de hashtags de una forma muy romántica. Hemos romantizado todo, sobre todo porque la gran mayoría de los seres humanos ahora viven en las ciudades y no tienen tiempo para pensar o repensar lo que pasa con la naturaleza y su relación con la misma. Entonces a mí me parece que tu aporte es fabuloso en ese sentido, en que quizás por muchísimos motivos no salió bien, y es importante escuchar esa voz para que si en algún momento vuelve a haber una reforma en Perú o en Colombia o en Brasil o en cualquier lugar de América Latina, no se vuelvan a cometer esos errores, porque son esos errores los que nos han traído hasta acá. Entonces a mí tu aporte me parece valioso y considero que lo político está en lo pequeño y en lo grande. Pues yo vengo como retomando, yo en el 2015 más o menos, yo escribí el manifiesto gastrosófico del Solzhenitsyn, que es mi proyecto, mi laboratorio itinerante de cocina creativa. Y pues a mí me parece que pues trae muchas luces, ¿no? que viene bien. Entonces, pues si están de acuerdo, se los leo. Manifiesto gastrosófico del Solzhenitsyn. Que se enciendan las papilas y estallen las pupilas. Queremos aromas de colores estridentes, texturas que nos hagan cambiar de piel, sabores de notas infinitas, agudas, graves, picantes, agridulces, cálidas, perfumadas, crocantes, capaces de revolucionar los oídos y de embriagarnos hasta la punta del pie. Nos aventuramos sin reservas en la búsqueda de la piedra gastrosofal en el camino infinito del goce. Borramos las líneas imaginarias que separan al alquimista del pincel y la tinta. Bajamos de la falsa altura para volver a mirar de hombro a hombro a la poetisa del día a día, la provocadora, la insurrecta, la cocina. Tenemos hambre de ser. Interiorizamos el mundo a través de la tripa. Estimulamos los sentidos, degustamos la vida. Masticamos ideas, digerimos sentimientos y percepciones para finalmente expulsar proposiciones para el cambio. Somos hedonistas, conspiradores de placer, perseguidores incansables de la alegría, provocadores de irreverencia, porque nuestra fe es reexistir. Nada como hacerlo tú mismo o hacerlo con otros. Comer es una acción análoga al ejercicio del pensamiento. Cocinar, un acto poético, político y artístico. En cada trozo saboreado devoramos bocados de realidad o fantasía, amor o violencia, sueños o resignaciones, abuso o justicia. Cada alimento tiene una historia, un planteamiento social, económico y antropológico. Nos interesan los personajes que día a día labran la tierra para entregarnos el alimento. Les agradecemos por bendecirnos con su arduo trabajo. Aborrecemos a todos aquellos mercenarios que se enriquecen de forma exponenciada gracias al trabajo del honesto. Nos declaramos terroristas, maestros de la improvisación. Nuestro método, la deriva. Nuestra táctica, el juego. Nuestra fuerza, yo, tú, él, nosotros. Nuestro código, el pirata. Nuestro mapa, el arte interdependiente. No tragamos entero. Dudamos del statu quo y huimos de las cavernas. Combatimos a aquellos que están a gusto con la vida, recordando que ese es el lema de Nestlé, porque afirman que el agua no es un derecho y sí un bien comercial. Nos abstenemos de comprar el elixir de vida porque uno no compra lo que ya le pertenece y porque no queremos más plástico. Punto. Apoyamos al pequeño productor, la tienda de barrio, el centro de abastos, el mercado campesino, la cocina artesanal, el cultivo agroecológico, los productos locales y de temporada. Tiramos abajo las cadenas industriales de comercio y de cualquier forma de opresión instaurada por las multinacionales y el neoliberalismo. Queremos que caigan la economía global y sus tiranos. Héroes,
Los guardianes de semillas que custodian el único futuro soberano, una esperanza en los intersticios, y allí encuentran nuevas especies para condimentar la pulpa sosa de la sociedad de consumo. Nos reinventamos día a día, tomamos las calles y ocupamos el espacio público. Sean todos bienvenidos, la ciudad es nuestra. Rendimos culto a la Pachamama, a todos los dioses ancestrales, al agua, la tierra, el fuego, el viento, el cielo. Resonamos con todos los astros hermanos porque somos polvo de estrellas, cuerpos incandescentes sedientos de belleza hecha alimento. Reverenciamos los frutos divinos desde la cáscara hasta el tallo. Gozamos con cada bocanada ácida, dulce y jugosa de una fruta carnosa. Combatimos el desperdicio y desenmascaramos la naturaleza de la escasez orquestada. Entendemos que la carne no viene en bandeja, las verduras y legumbres tampoco. Que sea el fin del icopor, sabemos que no existe mejor empaque que el diseñado por la naturaleza. Salve Creadora Todopoderosa. Pitillo, bolsa, comida de paquete, enlatados, emporios de comida rápida, no gracias, preferimos vivir. Estamos al tanto de los intereses de las farmacomafias. No caeremos nuevamente en esa trampa. Pastillas para el dolor de cabeza, cápsulas para el alivio instantáneo, no gracias, preferimos el buen comer. Reivindicamos la cocina como lugar de encuentro, laboratorio de creación colectiva, núcleo de acción política desde la cultura y red análoga. Deliramos con cada cucharada de tradición, rechazamos la gourmetización y las falsas poses de la alta gastronomía que sirve y promueve las demandas capitalistas. Abrazamos la simple y bella culinaria, la de casa, la que nos permite viajar a través del tiempo y el espacio en el primer contacto con el paladar. Nos levantamos en contra de los atropellos al consumidor. Las letras chiquitas nos insultan. Queremos saber qué comemos. No soportamos más las luces de espectáculo de los supermercados y evitamos con vehemencia poner un pie en aquellos antros. Que tiemblen los espíritus al tragar, porque los nuevos tiempos se aproximan. La revolución de la cuchara está llegando y no viene para dar un giro, lo hace para dar la media vuelta. Nuevos aromas se aproximan. El sol anuncia su salida del plato. Viene con nuevos horizontes donde instaurar la cocina como un nuevo lenguaje de la plástica, proponiendo un nuevo orden de los sentidos en la interacción del público con la obra. Buenas aventuras gastrosóficas vendrán. Salud y buen provecho. El sur es nuestro norte. Me lo tatúo, eso está hermoso. Y Gracias. hermoso, y cuando lo leía se me iban erizando los pelos porque, bueno, de todo lo que has conversado tenemos un montón de cosas en común que algún día podremos compartir. Yo también he vivido en un kibutz, pero algo de tu trabajo tiene que me hace acordar un poco a esto que la Mona contó en algún momento que yo hacía, que se llama Mesa sobre Mesa, que fue un espacio que intuitivamente creé para abrir mi casa a las personas que quisieran venir a conectar con el alimento, ¿no? Y un poco que pudieran sentir la fuerza de lo que es cocinar a través del amor, del lenguaje mágico que da la cocina, de todo lo que has leído puesto como en palabras tan bonitas y tan mágicas que de verdad me has tocado el corazón y te felicito. Me gustó muchísimo. Tan linda, muchas gracias a todos. Para mí es una gran alegría poder compartir. Yo les confieso que yo vengo en un proceso así bien fuerte con el manifiesto, porque como estábamos hablando hace poco, los radicalismos tampoco nos funcionan, ¿no? Cuando caemos en el radicalismo también estamos pasando para el otro lado, también como que nos volvemos tan rígidos que el mensaje que estamos llevando no lo hacemos como atractivo, ¿no? Y terminamos justamente en una posición igual a la que estamos criticando. Y yo pues como que caí un tiempo también en esa rigidez, entonces yo no me permitía nada, como que yo pensaba que no podía nada, ¿no? Como tener la obra y un manifiesto gastrosófico, y es una cosa como tan clara, en una posición tan clara, y también vengo como aproximándome a él de nuevo como con la flexibilidad y la poesía que tiene, ¿no? También permitiéndome cosas, porque también, pues sí, muchas veces pues las cosas no pueden ser tampoco tan perfectas como pues
lo quisiéramos, pero lo importante es como que podamos caminar hacia allá, ¿no? Sin juzgar al otro. Yo creo que eso es también muy importante, ¿no? Cómo llegamos al otro, al que no tiene nada de sensibilidad frente a este tema, que no le importa, que no se siente partícipe, y que muchas veces cuando llegamos como tan rígidos, ¿no? Como tan radicales, lo que hacemos es provocar rechazo, ¿no? Y está bien incomodar, porque justamente para generar un cambio es importante también incomodar cuando es necesario, pero también hay que lograr, ¿no? Como tener ese puente justamente con esos actores a los que queremos invitar a ver el mundo con otras posibilidades, ¿no? Entonces, yo estoy ahora como reconciliándome con el manifiesto, como yo viviéndolo como sin tanto peso, sin tanta carga, y pues para mí es un honor y una alegría poder compartirlo con ustedes, me hace muy feliz. Pues yo me siento muy honrada de que nos hayas compartido tu experiencia hermosa y ese manifiesto que creo que a todos nos ha tocado el corazón. Creo que de los extremos, al final, como dice la frase cliché, pues los extremos finalmente se tocan, y ese manifiesto se nota que es un proceso que viene de la experimentación, de la experiencia, del día a día, de la vida, ¿no? De caminar la vida y la palabra, y te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con nosotros, Ingrid, es muy muy bonito. Gracias, Mona, gracias por abrirnos este espacio, ¿no? Y pues bueno, sí, yo me siento súper feliz de saber que también como que el manifiesto los provoca, porque finalmente es como el papel que yo siento que he asumido también, ¿no? Como de provocadora, ¿no? Como compartir esas cosas que todo este camino de nomadismo me ha permitido vivenciar y sembrar, ¿no? Como preguntas, reflexiones, compartir ideas. Entonces es un placer realmente poder estar aquí los cuatro conversando, es muy muy emocionante y como que me impulsa a seguir este camino, que a veces pues porque por lo arduo que ha sido también, a veces como que uno se desanima, ¿no? Entonces como que cuando hay un eco de esta manera tan bonito, eso nos impulsa a seguir el camino, ¿cierto, José? Completamente de acuerdo, y te cuento que me fascinaría leerlo en casa en voz alta una vez al día por lo menos. Creo que resume mucho de lo que se nos ha pasado por la cabeza. Es una gran enseñanza, espero que pronto la diletante nos saque esto al aire para que Oli lo escuche todo. Les agradezco infinitamente, aprendí mucho a escuchar otras voces, otros ecos, otra. Aquí estoy con Oli. Sí, déjame acabar, amor. Sentir que en otra parte hay una persona completamente diferente a ti, pensando en así sea un 0.1% igual, es algo que nos da mucha energía a todos. Te entiendo, Ingrid, porque una vez se siente solo en este gran camino, pero nada, te lo juro que todo esto cuenta, y qué más que cuenta para cada una de nosotras. Yo les agradezco infinitamente y me siento privilegiado al ser el único niño entre ustedes, grandes damas. Gracias. Yo también quiero despedirme y agradecerles muchísimo. Ha sido un honor. Me ha encantado estar acá. Me encanta también ir expandiendo nuestras redes, haciendo uso de estas herramientas tan bonitas que nos pueden poner en contacto con personas en otras partes del mundo, y saber que tenemos amigos, como dice José, pensando cercanamente a nuestros pensamientos. Y bueno, pienso que cada día somos más y que podemos transformar vidas, y que nada, aquí en Perú tienen una amiga para lo que necesiten. Les agradezco infinito su voz, lo que hacen. Por favor, continúen haciéndolo. Es muy importante lo que ustedes hacen en cada una de
de sus experiencias vitales. Ustedes son muy importantes para que el mundo cambie. Y yo sé que a veces es difícil y sé que hablar de estos temas a veces puede ser espinoso, complicado, y así como decía Ingrid, uno al final yo pienso que también es como una especie de cruz, pero pues ser pionero y ser abanderado y estar en un nivel de conciencia un poco más conectado con la naturaleza y con la vida, no es fácil, pero les agradezco mucho que hayan elegido ese camino y que nos sigan enseñando y que sigan siendo un faro, porque al final son un faro y yo tenía muchas ganas de que los demás los escucharan, de ponerse en contacto con sus experiencias, con sus conocimientos y con todo eso que nos tienen por entregar. Mil gracias por este tiempo. De verdad, como dije al comienzo, los admiro muchísimo a los tres, los quiero, los aprecio y gracias por este tiempo. Un abrazo inmenso y muchos, muchos besos. Si te gustó este desvarío, compártelo. Quizás ayudes a que otros diletantes puedan ampliar su conocimiento sobre el poder de la alimentación consciente, la sostenibilidad agrícola y alimentaria, y a comprender el contenido político que encierra la frase "somos lo que comemos". Si quieres estar pendiente de los próximos desvaríos de La Diletante, síguela en Facebook y en Instagram para enterarte de todas las novedades. También síguela en Spotify, Spreaker, iVoox, Clubhouse y en su canal de YouTube.